labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hasta aquí vamos a dejar en pausa esta lectura y vamos a recordar un poco, ¿no? El día domingo estuvimos hablando acerca de, ¿quién se acuerda? Acerca del verbo, ¿no es cierto? Hablamos un poquito acerca del verbo. Conocimos, por ejemplo, que el verbo no solo es acción, sino que en Juan 1 habla de la palabra, ¿no es cierto? Es decir, que el verbo, que es Dios, como dice ahí en Juan 1, es una comunicación poderosa y creadora. Leímos también en Juan 1 que todo fue hecho por el verbo, por ese poder creador de la palabra. Así también lo confirmamos en Génesis capítulo 1 cuando dice, y dijo Dios, hágase, y se hizo, ¿no es cierto? Entonces, también leímos que esa esencia del Padre, ese verbo, esa luz que dice en Juan 1 que es la vida de los hombres, se manifestó en carne y habitó entre nosotros en la persona de un hombre llamado Jesús, el cual es el Cristo, ¿no es cierto? Por eso vimos también que Cristo significa Mesías, ungido o elegido, ¿no es cierto? Con todo esto en mente, con todas estas cosas que aprendimos, que conocimos acerca del verbo, acerca de la divinidad, de la esencia, de la luz, es importante traerlo para que nosotros podamos discernir mejor y separar, como dice en Génesis 1, separar la luz de las tinieblas, para separar la vida de la muerte. Cuando nosotros leemos esta escritura, las palabras de un pastor, cualquier lectura o cualquier mensaje, cualquier predicación que haya, si nosotros tenemos presente, si nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, el poder del verbo, la luz de la vida, que es Dios, vamos a poder separar, vamos a poder saber que por más buena intención que tenga la persona que está hablando o la persona que está escribiendo, eso que está ahí no es de Dios. O esto que está acá sí es de Dios, ¿no? A veces nos encontramos con alguien que tiene amor por los animales, por la naturaleza, pero no comparte la religión con nosotros. Y entonces le menospreciamos. Y esa persona puede ser que esté más comunicada con Dios que nosotros mismos. Pero cuando entendemos que, por ejemplo, dice en Juan 1 que en él estaba la vida, en el verbo estaba la vida, y que la vida es la luz de los hombres, entonces vamos dándonos cuenta de que la vida está vinculada con Dios, que la luz está vinculada con Dios. Y si la oscuridad o las tinieblas son la ausencia de luz, entonces ya podemos ver en dónde está el engaño, en dónde está el impostor, digámoslo así, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la ausencia de la luz es la oscuridad. Donde no hay luz, no está Dios. Por lo tanto, el que se manifiesta en la oscuridad, ¿quién es? El adversario, el enemigo, el diablo, Satanás, el dragón, todos estos nombres que podemos utilizar para referirnos a la fuerza oscura o a la maldad o al mal en general. Quisiera que me acompañe un hermano con la lectura en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya. Sigue hasta el 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Clarísimo, ¿no?
Cuando nosotros hacemos el bien, no tenemos problema en que se nos vea, en darnos a conocer. Porque como dice aquí, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como dice un dicho de los abuelitos, el que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice está bien, vamos a suponer que yo algunas veces pongo este ejemplo porque yo trabajé en una empresa de auditoría y me tocaba a mí hacer arqueos de caja. Y cuando yo llegaba, arqueo de caja es revisar el fondo que le han dado a una persona. A veces le dan un fondo de $100, de 500, a veces de 1000, de 5000, dependiendo de la empresa y dependiendo del cargo. Y a veces yo llegaba, ¿cómo está, señor gerente? O tesorero, o cajero. Vengo a hacer un arqueo de caja. Ah, claro, por supuesto, me decían, pase adelante, revise. Cuando me decían así, casi siempre no había ningún problema. Pero a veces yo me encontraba con que yo llegaba y le decía, muy buenos días, sí, ¿cómo está? Muy bien. Vengo a hacer un arqueo de caja. ¿Qué? ¿Cómo que un arqueo? Yo tengo 20 años trabajando aquí, usted no sabe quién soy yo, que por aquí, que esa persona tenía un problema en la caja. Esa persona tenía un problema y entonces me sacaba que él era primo, que él era ahijado, que él era una persona muy influyente y un montón de excusas, pero el resultado era que había un problema con esa caja. Entonces, la oscuridad es así. La oscuridad, como la misma percepción nos dice, nos hace tropezar, nos hace confundir y no llegamos a entender las cosas claramente porque la oscuridad no nos deja ver por dónde vamos, cómo tenemos que hacer. Entonces tenemos que conocer la luz. En Juan 1 dice que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces cuando tenemos algo que nos queda claro, es decir, que está en luz, cuando algo nos queda claro, entonces ya es muy difícil que nosotros no podamos discernir entre lo uno y lo otro. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, por ejemplo, para que entendamos acerca del mismo Dios, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. También dice que no solamente que él es luz, sino que habita en luz. En primera de Timoteo, dice en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 16, hablando de Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo creo que con estos dos pasajes nosotros podemos claramente tener un molde para ubicarlo entre quién es y quién no es el verdadero Dios. Dios es luz y habita en luz inaccesible y dice que nadie le ha visto. Eso también lo leímos en Juan 1. A Dios nadie le vio jamás, ¿no? Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando nosotros conocemos o entendemos quién es y cómo es Dios, podemos identificar al que no es Dios, ¿no? Entonces ya sabemos ahora que el adversario se manifiesta en la oscuridad. Él no tiene luz propia. Hemos aprendido ya que cuando me refiero al adversario, me refiero a esta organización que cayó luego de esta batalla que dice en Apocalipsis 12 que hubo en los cielos entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, o sea, varios, ¿no? Ellos no tienen luz propia, es decir, ellos no tienen vida propia. Ellos no tienen vida eterna, como si la tenemos nosotros. Ellos necesitan de nosotros para subsistir. Por eso dábamos el ejemplo de las cosas fabricadas. Las cosas fabricadas pero pueden provenir de algo que tenga vida, pero hay que matarlo para hacer un banquito de madera, por ejemplo, ¿no es cierto?
ese carro no tiene vida propia, pero tiene un combustible, tiene un motor que si lo encendemos y lo guiamos, nos puede llevar y nos puede ser útil. Eso somos nosotros para el adversario, porque él no tiene luz propia, él no tiene vida propia, él nos necesita a nosotros para poder vivir. Entonces ahora podemos entender el por qué los dioses de la antigüedad, estos dioses pedían oro, estos dioses pedían ofrendas, estos dioses pedían sacrificios, estos dioses pedían casa, porque ellos necesitan de nosotros, porque ellos no lo tienen por su propia cuenta. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿no? Nos manifiesta que todos, antes de Él, eso lo leímos en Juan 10, versículo 8, son ladrones y salteadores. Juan 10, versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, cuando Cristo no está, ahí sí se necesita, pues. Se necesita la ofrenda, se necesita el sacrificio, se necesita la casa, se necesita el templo. Pero ellos son los que necesitan, digamos así, los adversarios, los oscuros. Porque el verdadero, dice la Escritura, que no necesita nada. Vamos a leer en Hechos, capítulo 17, cuando Pablo habla con los atenienses. En Hechos 17 dice, versículo 24 y 25 voy a leer. Si no encuentra, no se preocupe, yo le leo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita nada. ¿Por qué? Porque Él es el dador de todo. ¿Cómo va a necesitar oro, ofrenda, sacrificios, diezmos? No necesita de nada, absolutamente. Él es el que da. Porque Él va a querer la vida de seres a los que Él le ha dado la vida. No tiene sentido. No tiene sentido. La única manera en que tenga sentido es que nosotros estemos dormidos y que estemos ciegos. El Señor, Cristo dijo que en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? El ser humano, el Hijo del Hombre, tiene una memoria en sus células, tiene una vida en sus células que fue puesta cuando fue creada la humanidad, ¿no? Nosotros leemos en en Génesis 1, que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando fue creado por Dios y fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que fue creado de la luz. O sea que fuimos creados de la luz. Pero luego el hombre es formado del polvo de la tierra. ¿Cuándo aparece el polvo? El polvo para nosotros es suciedad, ¿sí o no? El polvo lo barremos, el polvo no lo queremos. Ser formado significa que se le dio forma. Ser formado significa ser como instruido. El hombre fue formado para pensar que él no se merece nada, que él no tiene nada, que él necesita de alguien, ¿no? Esto es como cuando el patrono le hace creer a los empleados que ellos necesitan de él. Pero todos sabemos que en realidad el patrono necesita de los trabajadores. ¿Sí o no? Entonces, yo me acuerdo, mi jefe nos llamaba a todito el personal y a toditos nos tenía algo para decir. Y al final decía, y el que se quiere ir, que se vaya, porque tengo 30 personas por cada uno de ustedes allá afuera que quieren entrar aquí por la mitad de lo que yo les pago a ustedes.
Entonces en los 4 años que yo estuve ahí, nadie pidió aumento de sueldo, nadie reclamaba nada, porque nos tenía... También, claro, también. Todas estas cosas son parte de ese sistema. Entonces, cuando el Padre Eterno, el Dios verdadero, el creador de todo, nos crea, nos pone a nosotros a su imagen y semejanza, en nuestras células, en nuestra vida, en nuestro corazón, habita Él, habita esa memoria, habita ese conocimiento. Pero ese conocimiento fue borrado cuando esta organización cae a la tierra y nos sumerge en un sueño profundo. Nos sumerge en un sueño profundo y nos olvidamos que nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Y entonces le entregamos la autoridad a esta organización. Por eso la Biblia llama al diablo el príncipe de este mundo, ¿no? Y por eso cuando el Cristo fue tentado en el desierto, el diablo le dijo, enseñándole todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se lo doy. Él no estaba mintiendo ahí. Ha dicho muchas mentiras, pero ahí estaba diciendo la verdad. Porque el hombre le dio esa autoridad. ¿Por qué? Por estar dormido, por estar engañado, por estar sumido en un sueño profundo. Nosotros vimos el día domingo que Cristo vino para despertarnos, para que el hombre entienda quién es realmente, para que lo conozcamos a Él, conectado a su Padre, y que sepamos que nosotros podemos tener esa misma conexión que Él tuvo aquí en la tierra con su Padre, también la podemos tener nosotros. Por eso Él a sí mismo se llamaba el Hijo del Hombre. La gente lo reconocía como el Hijo de Dios, pero Él se llamaba a sí mismo porque Él quería que aprendamos nosotros que Él es el Hijo del Hombre y que nosotros también somos hijos de hombre. Nosotros somos producto de esta humanidad. Y así, siendo Él igual que nosotros, producto de esta humanidad, así es como Él, la muerte no tuvo potestad sobre Él y Él resucitó y está a la diestra del Padre. Eso fue lo que Él nos vino a enseñar de diferentes maneras. Entonces, veíamos también que lo que necesitamos para poder, lo que necesitamos nosotros es volver a conectarnos a la fuente, volver a conectarnos con Dios, dejar de ser un instrumento de esta organización, ¿no? Y volvernos a conectar a la fuente. Pero para esto necesitamos dos cosas. La primera es despertar. La primera es despertar. ¿Y qué es despertar? Hacer conciencia que hemos sido engañados. Hacer conciencia de que hemos estado dormidos. Hacer conciencia que hay un sistema en este planeta construido desde hace miles de años para que no despertemos. Estos poderes se representan, por ejemplo, en la crucifixión. En la crucifixión vemos nosotros un ser humano preso, que no puede moverse. Por eso nosotros debemos de ver con ojos nuevos el Evangelio. Y muchas de las enseñanzas del Cristo, verlas como la representación que Él vino a hacer del hombre en la tierra, ¿no? Él vino a enseñar cómo el ser humano es humillado, sometido y asesinado por esta organización. Pero al igual que Él, esta humanidad va a resucitar, pero para eso tiene que despertar, tiene que ser consciente de su verdad, de su realidad. Hay dos poderes que son muy evidentes, muy poderosos y que está clarísimo que son de la oscuridad. Por ejemplo, la economía y la religión.
El Cristo dijo que el ladrón viene ¿a qué? A robar, matar y destruir. El poder económico, por el dinero o por la economía, ¿se roba? Sí, ¿no? ¿Se mata? Sí, ¿verdad? ¿Se destruye? Sí, ¿no? Por el poder religioso, ¿se roba? Sí. ¿Se mata? Sí. Hay las famosas guerras santas. Guerra y santo son contradicciones. Es algo contradictorio. Esa palabra guerra santa no sé de dónde salieron. Pero no puede ser de Dios una guerra, una muerte. Muerte y no muerte de dos, de tres por un accidente. Muerte de millones de personas, de miles de personas. En nombre de la religión se ha asesinado, se ha robado y se ha destruido. Muchas vidas, ¿no? Entonces aquí vemos dos poderes que claramente son de la oscuridad. En el momento que despertamos, es el momento en que nos damos cuenta que hemos vivido engañados y que hay algo que no está bien, que eso que yo estaba soñando o eso que yo estaba viviendo no es la realidad. Voy a leer lo que dice en Romanos capítulo 13 para reforzar esta palabra. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya es hora de levantarnos del sueño. Y aquí voy a regresar a Juan 15, que era lo que estábamos leyendo, cuando el Cristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El siguiente paso después de despertar es que nos damos cuenta que estamos intoxicados por este sistema, que estamos contaminados por este sistema. Porque hoy, ¿quién puede vivir sin dinero? Eso significa que ya estamos muy metidos. Y en el ámbito espiritual, prácticamente no dejan a la humanidad vivir una espiritualidad sin religión. Entonces, la segunda cosa que hacemos al despertar es darnos cuenta que estamos sumergidos en la economía y en la religión. Y claro, es posible que no podemos salir de muchas cosas, pero lo importante es primeramente hacer conciencia. Ese es el despertar. Ahora, espiritualmente sí podemos hacer mucho, sí podemos limpiarnos de mucho. Hace un momento, y yo lo iba a traer a la lectura, pero el hermano también lo trajo en la lectura de la noche, en Colosenses 3, voy a leer desde el versículo 5 al versículo 10. En Colosenses capítulo 3, Pablo dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense de cuántas cosas podemos irnos limpiando. El Cristo le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Hay un salmo en el que dice: ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Entonces, con el conocimiento que también se nos dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
con el conocimiento vamos limpiando nosotros. Mientras más conocemos al Cristo, más vamos sacando, como decíamos, el ejemplo del cable sucio, ¿no? Más vamos limpiando y más vamos a poder conectarnos con el Padre. Más vamos a irnos pareciendo a Él. Por eso el camino del cristiano, del verdadero cristiano, es ir alcanzando, como dice en la Escritura, la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Esa es nuestra búsqueda. No que lo hayamos alcanzado, dijo Pablo también, ni que ya sea perfecto, pero sigo avanzando, sigo avanzando. El asunto es que cuando nosotros nos inmiscuimos en el sistema ya sea religioso, en el sistema político, en el sistema económico, y todo esto que está creado para que estemos entretenidos y dormidos, entonces nos mantenemos desconectados. Hebreos capítulo 12. Dice en Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A todos, especialmente los que estamos aquí y que somos padres, nos pasa esto me imagino más a las mamás, que preparan una comida para el bebé y que le ponen una cosita a otra, y cocinan esto y cocinan lo de acá y le hacen una mezcla especial y le dan y el bebé bota todito, no quiere nada, lo tira por allá, ¿no? Pero el amor y la paciencia de la madre hace que ella tenga paciencia, siga insistiendo, y ya aunque sea que de todo lo que botó, por lo menos 2 cucharaditas se comió, queda satisfecho, ¿no? ¿Verdad? Así fue cuando Dios llegó a esta humanidad. A eso se refiere con la contradicción de pecadores contra sí mismos. Porque el pecado que nos asedia, ¿a quién le hace daño? ¿Ustedes creen que nuestro pecado le hace daño a Dios? No. El pecado que yo cometo no le hace daño a nadie más de lo que me hace daño a mí. Sí puede dañar a otros, pero más daño que el que me hace a mí mismo no existe. El peor daño de un pecado es el que comete el pecado, es para él. Entonces, por eso, imagínense llegar él aquí, un hombre perfecto, con toda la esencia de Dios, y ver cómo esta humanidad se destruye a sí misma, se daña a sí misma, como nosotros lo hacemos a veces con lo que comemos, ¿no? A veces con los vicios que tenemos. Y vicios me refiero no solo a lo que ingerimos, sino a veces a lo que vemos o a lo que oímos. Porque también nos tenemos vicios de todos los sentidos, todos los sentidos llegan a corromperse y llegan a enviciarse de algo, ¿no? Conozco a gente que es adicta a la cola, por ejemplo. Y uno se puede tomar una cola y el cuerpo la va a procesar y la va a aguantar. Pero si uno se pasa todos los días y todo el día tomando cola, más tarde, más temprano, va a sufrir en sí mismo las consecuencias. Y así pasa con todo. Así pasa con todos los errores que nosotros vamos conociendo y que los denominamos pecados y que los utiliza el adversario para que nosotros no nos conectemos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Ahora, lo que tenemos que despertar y hacer conciencia es que esa esencia, esa luz, ese poder habita dentro de nosotros. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzar a verla, alcanzar a entenderla. Y mientras más interiorizamos, más se va limpiando por fuera. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo, cuando habla con los fariseos, les dice: hipócritas,
que limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de toda maldad y de toda cosa mala. ¿Se estará refiriendo a los platos y a los vasos de la cocina? No, se está refiriendo al cuerpo. Claro, por fuera están bien bañaditos, bien uniformados, con todas las cosas, pero por dentro, en el corazón, está corrompido, está sucio. No tienen conexión con el Creador, no tienen conexión con el Padre. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Por eso les decía a sus discípulos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, para mantener o para mejorar esa comunicación con el Padre, primero despertar, hacer conciencia, y segundo, limpiarnos, ¿no? Él les dice a sus discípulos en Juan 15, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los pámpanos o las ramas de la vid necesitan ser limpiadas para que den más fruto. Si nosotros queremos dar frutos, que no es que vamos no es que nos va a salir una manzana, una pera o no. Vamos a dar frutos espirituales para que nosotros podamos dar más frutos. Yo creo que a todos, si creemos en Dios y queremos seguir a Cristo, a todos nos gustaría tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A usted le gustaría, hermana? A mí me encantaría. ¿A usted le gustaría, hermano? A todos nos encantaría. Pero si queremos dar fruto, dice acá, ¿no?, que debemos limpiarnos. ¿Y quién hace esta obra? Dice, todo pámpano que en mí, en Cristo, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién lo hace? El labrador, que es Dios. ¿Y dónde está Dios? En nosotros. Cuanto más lo conocemos, más Él va a participar en nuestra vida. Más vamos a ser conscientes de Él y más nos vamos a ir limpiando. Más vamos a ir entendiendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que no lo queremos contaminar. Y vamos a ser conscientes de Él. Entonces el propósito de esta reflexión es que entendamos que necesitamos despertar, que necesitamos limpiarnos y que la palabra que nos da el Cristo nos limpia para que podamos dar más fruto. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso no olvides compartir, dejar tus comentarios y suscribirte.